Pertenecemos a una sociedad que ha pretendido y pretende ponerle condiciones a Dios para servirle. Pero a la verdad es necesario tener claro que las condiciones desde el principio las pone Dios y no nosotros. Dile al que está a tu lado, las condiciones las pone Dios. Como apologeta que me considero de la sana predicación de la palabra, sigo siendo enfático en afirmar que los responsables de los desatinos de la iglesia de Cristo en la actualidad son los predicadores que tienen y enseñan una concepción errada de la persona de Jesucristo. Sigo siendo enfático en que la culpa ha sido de los que predican a un Cristo de forma equivocada. Pero quiero en esta mañana que usted esté muy atento, porque el Señor Jesucristo tiene toda la disposición de bendecir a su pueblo, pero el pueblo de Cristo necesita saber cuál es la condición para que Dios empiece a bendecirle. Y a su nombre. Hoy en los altares se incita a la gente a seguir a Cristo por lo que Jesucristo puede dar y no por lo que Él ya dio, su hermosa vida en la cruz del Calvario. Y a su nombre quiero hacerle varias preguntas. ¿Por qué lo buscas tú? ¿Por qué buscas a Jesucristo? ¿Por lo que puede darte? ¿Por lo que te prometió? ¿Lo buscas para que te respalde? ¿Lo buscas para que te hable? ¿Lo buscas para que te bendiga? ¿Lo buscas para que cumpla tus sueños? ¿Lo buscas para que te libre de tus problemas? ¿Por qué lo buscas tu iglesia? ¿Por qué o para qué lo buscas? Es increíble ver que la motivación del pueblo del Señor para buscar a Jesucristo está orientada por recibir algo a cambio del Señor. Es difícil que en estos tiempos nos encontremos a una persona que diga: yo busco a Jesucristo porque Él entregó su vida por mí. Solamente eso me basta para buscarlo. Solamente eso me basta para dedicar mi vida a servirle al Señor. La gente viene buscándolo porque necesita un milagro. La gente viene buscándolo porque necesita que Dios le hable. Pero ¿cuántos lo buscan simplemente porque descubrieron que el Señor, cuando nosotros estábamos condenados a la muerte por causa de nuestro pecado, Él vino por gracia y misericordia a morir en mi lugar? Quiero que la iglesia hoy esté muy atenta a este mensaje, porque la iglesia permanentemente vive escuchando mensajes, predicaciones bíblicas, pero a la verdad cuando salen de la iglesia siguen en la misma condición. No experimentan un cambio verdadero, porque en realidad están buscando a Jesucristo por la motivación equivocada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En este tiempo difícilmente encontraremos gente con un espíritu semejante al de aquellos jóvenes amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser quemados antes que humillarse delante de un Dios que no era su Dios. Daniel capítulo 3, del verso 16 al 17 nos dice esto: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero me llama la atención lo que dice el verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No sé si usted entiende esta expresión. Esta gente tenía un enfoque preciso de a cuál y quién era el Dios al que servían. Ellos no le estaban sirviendo a Dios porque Dios podía darles algo, porque si usted conoce la historia, esta historia se presentó cuando ellos se encontraban en la cautividad de Babilonia. Estaban cautivos
Pero aún así, en medio de la cautividad, tenían deseos de seguir caminando en rectitud y en justicia delante del Señor. El pueblo de Israel se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su historia. Nuevamente habían sido subyugados por una nación. Estaban de alguna u otra forma esclavizados por una nación. Pero aún en medio de esa situación, ellos permanecían rectos delante del Señor. No todos, pero sí algunos. Y a mí me sorprende que estos jóvenes le dicen al rey Nabucodonosor, que ordenó que cuando sonaran los instrumentos de música, todo el mundo debía humillarse delante de la estatua que él había creado. Es triste porque hay personas que el diablo levanta estatuas en este mundo, estatuas con forma de dinero, que ofrecen aparentemente un cambio para tu vida, y la gente que fácil se rinde delante de estas estatuas. La gente que fácil vende su integridad y su supuesta entrega a Dios. Pero estos hombres dijeron: sepa una cosa, rey Nabucodonosor, el Dios al que nosotros le servimos tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Y dice el verso 18: y si no, sepa que nosotros no nos vamos a postrar delante de esa estatua ni delante de ningún otro Dios. ¿Sabe cuál era la convicción de estos hombres? Sea que Dios nos libre o sea que no nos quiera librar, nosotros preferimos ser quemados antes que rendirnos delante de esa estatua. Y a su nombre. ¿Cuántos en este tiempo pueden decir: yo prefiero rendirme? Oiga esto, prefiero morirme de hambre, prefiero que me echen de la casa donde vivo antes que vender mi integridad como cristiano? Porque qué fácil es manipular la conciencia de una persona en este tiempo. Qué tan barata es comprar una conciencia en este tiempo. Y tocando el tema de las elecciones, es cuando se compran las conciencias más baratas. Algunas valen 2 bolsas de cemento, algunas valen unas láminas de zinc, algunas valen 50,000 pesos. Y así sucede con el pueblo del Señor. Algunos se rinden haciendo torcidos, haciendo lo que no le agrada a Dios con tal de tener unos pesos. Pero ¿sabe qué? Los que creemos en el Señor sabemos que si estoy pasando por hambre hoy, mañana no me va a faltar absolutamente nada. Porque no me canso de decir que los pensamientos de Dios para conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Y a su nombre. El mismo Daniel incluso prefirió ser lanzado en una cueva de leones antes que dejar de orar y clamar a su padre por un edicto del rey. La Biblia dice en Daniel capítulo 6 verso 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y a mí me sorprende la integridad de estos hombres. Y esta integridad no está determinada por qué tan largo tengo el cabello o qué tan poco maquillaje uso. Y no estoy en contra de esto. Hay poder en el nombre de Jesús. No me malentienda. Lo que quiero decir es que si usted ha decidido manifestar la santidad del Señor externa e internamente, usted debe dar frutos y debe dar testimonio de eso que usted está aparentando o que está demostrando. Y a su nombre. Este hombre, dice la Biblia, sabiendo que había sido firmado un edicto por el rey Darío, dice la Biblia que abrió sus ventanas y oraba mirando a Jerusalén como lo hacía siempre. Dile al que está a tu lado: ¿qué te impide adorar a Dios? ¿Cuál es el edicto que firmó el diablo que no te deja adorarlo? ¿Cuál es el decreto que firmó el diablo que no te deja rendirte delante de él? ¿Qué es lo que el enemigo ha dicho acerca de ti que te ha provocado temor y que tú no quieres levantarte a buscar el rostro del Señor? Diga conmigo: no hay nada que pueda detenerme. Y eso significa poner la confianza en Dios, tener la fe en el Señor.
A veces, si yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es el verso que nos habla más de la fe en la Biblia? Todo el mundo sabe, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pastor. Y la pregunta es, ¿usted tiene esa certeza y tiene esa convicción de lo que no ve? Se lo pregunto, iglesia, ¿usted tiene la certeza y tiene la convicción de lo que no ve? ¿Cuánto nos falta crecer en fe? Porque si nosotros creyéramos, no andáramos tan desesperados como estamos el día de hoy. Leamos la palabra del Señor y veamos lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Marcos capítulo 8, del verso 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero predicar bajo el tema: toma tu cruz y sígueme. En el pasaje que acabamos de leer, podemos observar la expresión: si alguno quiere venir en pos de mí. La versión Dios habla hoy, que es la versión que usan los católicos, dice: si alguno quiere ser discípulo mío. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esta expresión? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos o transmitirnos a través de la expresión: si alguien quiere venir en pos de mí? A simple vista podemos entender que la expresión lo que quiere decir es: si alguien quiere venir detrás de mí. Pero si nosotros escudriñamos la palabra llenos del Espíritu de Dios, vamos a entender que Jesús lo que nos está diciendo: si alguien quiere estar donde yo estoy, si alguien quiere ir a donde yo voy, si alguien quiere hacer lo que yo hago, si alguien quiere vivir como yo vivo, oiga esto, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos quieren estar donde Jesús está? Esto no es un consejo de Jesús, es una condición que pone Jesucristo para todos aquellos que quieran seguirle. A mí me llama la atención que la Biblia dice que el Señor llamó a la gente y a sus discípulos, o sea que no todos los que estaban allí con él eran discípulos. Llamó a la gente y llamó a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí. La expresión lo que determina es: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y cuando hacemos la pregunta ¿cuántos son discípulos del Señor?, debemos entonces meditar antes de responder, porque un discípulo imita a su maestro. Y entonces, si el Señor Jesucristo, que es nuestro maestro, no fornicaba, ¿por qué fornicas tú? Si el Señor Jesucristo, que dices es tu maestro, no adulteraba, ¿por qué adulteras tú? Si el maestro que tú dices que es tu maestro no mentía, ¿por qué mentimos nosotros? Y es allí donde debemos empezar a meditar si verdaderamente somos discípulos del Señor. Si verdaderamente hemos aprendido lo que el Señor nos ha enseñado en su santa y poderosa palabra. Si verdaderamente estamos guardando cada uno de los consejos y las direcciones escritas en la palabra del Señor. ¿Realmente somos discípulos o somos un remedo de discípulo? Y la iglesia tiene que salir de esa comodidad y entender que el evangelio del Señor jamás ha sido un evangelio fitness, jamás ha sido un evangelio light. El evangelio del Señor, todo lo que aquí está escrito se debe cumplir y se debe hacer para que usted pueda echar mano de la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Pero hoy el evangelio es muy suave. Hoy el evangelio es muy sabroso. Yo me pego mi cervecita y después oro y ya. Estamos igual que los del mundo que dicen que el que reza y peca empata. La gente vive pecando y se vive arrepintiendo. Peca, se arrepiente, peca, se arrepiente. ¿Acaso se te olvida que la Biblia dice que si el Señor no perdonó a los que pisoteaban la sangre de los corderos del Antiguo Testamento, mucho menos va a tener en cuenta a los que pisotean la sangre de su Hijo amado Jesucristo? El que peca, oiga esto, el que peca permanentemente, dice la Biblia que ya no habrá más expiación para él. El que deliberadamente vive pecando, no habrá expiación para él. La sangre de Cristo perderá efecto en la vida de esta persona. No porque no tenga poder, sino porque la palabra dice que el que peca deliberadamente, para este no habrá más expiación de su pecado, y a su nombre. ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos desagradando al Señor? El Señor nos plantea esta condición de negarnos a nosotros mismos. Si tú quieres ir donde Él va, estar donde Él está, vivir donde Él vive, lo primero que usted debe hacer es negarse a usted mismo. Él pone sobre la mesa esta condición porque ya Él había experimentado esta condición. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, nos da una idea de cómo Jesús se negó a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, diga conmigo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, siendo Dios, no escatimó ser, oiga esto, como Dios, sino que se hizo siervo. Y lo que a mí más me sorprende de esto es que aún siendo hombre se humilló delante de los hombres y a su nombre. Oiga esto, siendo Dios, tan solo con convertirse en hombre ya se había humillado, porque la palabra humillación, recuerde que yo le dije que está peino, que es bajarse. Siendo Dios, se bajó de nivel haciéndose hombre, y siendo hombre se humilló aún más sirviéndole a los hombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces por eso es que decimos en la palabra del Señor que el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Y por qué el Señor dice que el que se humilla, Dios le exalta? Porque su Hijo amado Jesucristo dio el ejemplo humillándose, y después que se humilló, Dios lo exaltó. Por tanto, si el Hijo de Dios lo hizo, usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo describe en la carta a la iglesia que se encontraba en la región de Filipos el ejemplo que Jesús dejó de lo que es negarse a sí mismo. Jesús se despojó de la prosperidad, se despojó de la popularidad, se despojó de las propiedades y de la gloria, se despojó de todo cuanto podía tener y de cuanto él era dueño. El Señor renunció a todo eso simplemente, oiga esto, para obedecer. ¿Y por qué no despojarnos nosotros de lo que tenemos? Su vida entera fue dada en la cruz para hacer la obra que su Padre le había encomendado. Con su abnegación, con su humillación y con su muerte en la cruz del Calvario y con su resurrección, Jesús cumplió las demandas de Dios para llegar a ser declarado Salvador del mundo. Por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Amada iglesia, yo le quiero decir algo. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver gloria? Niégate a ti mismo. ¿Quieres caminar con el dueño de esa gloria? Niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es negar mi voluntad para hacer la voluntad del Padre que me ha llamado. Es negar lo que yo quiero hacer, oiga esto, negarme a mí mismo el deseo de hacer lo que yo quiero hacer por cumplir los sueños que Dios tiene para conmigo. Pero a veces lo último que nosotros hacemos es preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere conmigo, qué es lo que Él quiere para mí. Tenemos la costumbre de presentarle la agenda llena de todo lo que quiero para el año, pero pocos le presentan la agenda vacía para que Él la llene con todo lo que se quiere hacer en el año. ¿Tú no le has preguntado por qué estás en la condición que estás? ¿Tú no le has preguntado al Señor? Pero no, porque hay gente que le pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y cuando una persona le dice a Dios, Señor, ¿por qué yo? Es como si estuviera diciendo, yo soy excelente para estar pasando por esto. Eso parece ser como una expresión fariseica, que eran los que creían que lo merecían todo, porque a su parecer ellos estaban bien delante de Dios. Cuando tú le dices al Señor, ¿por qué a mí? Es como si estuvieras diciéndole a Dios, yo no merezco esto. Es como si estuvieras diciéndole a Dios, tú estás equivocado, porque lo que me estás permitiendo pasar, yo no tengo por qué pasarlo. Ay, Dios mío bendito. Si tú estás viviendo eso, no puedes decir, ¿por qué a mí? Tienes que decir, Señor, esto que estoy viviendo es porque quieres enseñarme algo. Y a su nombre. ¿O usted cree que Dios lo quiere tener aguantando hambre? ¿O usted quiere que Dios lo quiere tener pasando trabajo? No, no, no. El Señor dice en la Biblia que llevó al pueblo de Israel al desierto para probarlos, para afligirlos. Diga conmigo, para afligirlos, para ver lo que tenían en el corazón. ¿Cuántas personas hay aquí que le dicen, Señor, yo estoy aquí en esta mañana porque yo te amo? Si tú me bendices, gloria a Dios. Y si no me bendices, no me importa, seguiré diciendo gloria a Dios. Si tú me salvas, si tú me sanas, gloria a Dios. Pero si no quieres sanarme, gloria a Dios. No, 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 eso es muy difícil. De hecho, hay gente que le pone condiciones a Dios. Si este año tú no me das casa, me voy de la iglesia. Hermano, si se quiere ir, váyase. Al fin y al cabo, Dios no necesita nada de ti, pero tú sí necesitas todo del Señor. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso porque Él vive. La palabra griega que se utiliza para decir niéguese a sí mismo es la palabra aparneomai. La palabra neomai solamente se usa para negar. Pero en este caso, en particular, aparece la palabra aparneomai. Y la palabra aparneomai está compuesta por un prefijo, que es el prefijo apo, y está compuesto por el verbo, que es aneomai. Y cuando veo esto y empiezo a buscar en la concordancia Strong, entonces descubro que ese prefijo apo le da a esa expresión una fuerza más tremenda. Es decir, que es más que negarse, es repudiarse, es rechazarse, oiga esto, a sí mismo. Y quedé sorprendido. Pero ¿rechazar qué? Rechazar todo aquello de lo cual el Señor te ha querido sacar. Es rechazar todo aquello que estaba viciado en tu vida en determinado momento. Es decirle no a lo que estaba determinado cuando tú eras gobernado por el super yo. Es entender que ya el super yo no tiene nada que ver en mí, sino que ahora yo le pertenezco a Jesús porque he sido comprado a precio de sangre. Es entender que mi vida ahora no la tengo para hacer lo que yo quiero hacer, sino para agradar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La expresión aparneomai se usa para negar, desconocer, repudiar. Y esta palabra se intensifica
con el prefijo apo. Y eso me llamaba mucho la atención. Y el prefijo apo significa lejos de. Diga conmigo, lejos de. Entonces, es negarse a sí mismo lejos de todo aquello de lo que el Señor un día me sacó. De todo aquello que el Señor un día me dijo, ya no más. Es dejar todo aquello que a mí me parece que es bueno, pero que si no le agrada al Señor, tengo que dejarlo. Y luego dice el Señor en el texto que leímos, tome su cruz, levante su cruz. Y en Jesucristo, oiga esto, esa cruz, de pronto cuando nosotros la vemos en Jesucristo, para nosotros simboliza el peso de nuestros pecados llevado por un hombre que era limpio y sin pecado. Pero ¿sabe qué representaba la cruz para Jesús? Más que el peso del pecado del mundo, la cruz para Jesucristo representaba la voluntad del Padre. Para mí y para usted, el Señor llevaba el pecado del mundo, nuestros pecados. Pero Jesús lo que llevaba sobre sus hombros era la voluntad del Padre que está en el cielo. Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, también te está diciendo, aprende a tomar la voluntad del Padre sobre tus hombros, aun cuando te duela. La Biblia ciertamente dice, gustad y ved cuán buena y agradable es la voluntad del Señor. Pero usted descubre que la voluntad de Dios es buena y agradable, no cuando está en el proceso, sino que usted descubre que la voluntad de Dios fue buena y agradable cuando descubre por qué razón Dios lo metió en ese proceso. Usted hoy tiene que decirle al Señor, Señor, gracias por la prueba que estoy viviendo. Señor, gracias por el desierto que estoy atravesando. Señor, gracias por la circunstancia tan difícil que he tenido que pasar. Porque llegará el momento en que usted va a decir, ya entiendo por qué Dios me permitió pasar por todo esto. Esta prueba, este proceso tenía un propósito y ese propósito era para exaltación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Rey. Aunque la humanidad de Jesucristo salió a flote algunos minutos antes de empezar su padecimiento, Él se mantuvo firme a lo que el Señor le dijo. Mire, su humanidad sale a flote y Jesús perfectamente podía decirle al Padre, yo no voy para esto. Le hubiera podido decir, Señor, no soy capaz. No soy capaz de recibir tantos azotes, tantos golpes, no soy capaz. Y dice la Biblia en Lucas, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oiga esto, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es tremendo, hermana, amada iglesia. Allí Jesús le está diciendo al Padre, Padre, si es posible, no permitas que yo pase por todo esto. Pero aún, oiga esto, ya Jesús llevaba la cruz antes de tomarla. Desde el mismo día que Jesús nació, ya Él estaba tomando esa cruz por nosotros. Ya Él estaba llevando la voluntad del Padre sobre sus hombros. Y cuando Él le dice, Señor, no me dejes pasar por esto. Hay una versión que me gusta que dice, Padre, si es posible, aparta de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús pasara por todo eso. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Necesitamos
seguir tomando esa cruz aún sabiendo que a veces la respuesta del Señor será no. Porque cuando oramos, dígame la verdad, cuando usted y yo oramos, siempre esperamos que el Señor nos diga que sí. O apenas eso me ha pasado a mí. Siempre que oramos, en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, queremos que el Señor nos diga que sí. Pero a veces la respuesta es no. Jesús le dijo, Señor, no me dejes pasar por esto. La respuesta fue, no, vas a pasar por esto. Quienes queremos seguir a Jesús, debemos tomar nuestra propia cruz. El cristiano que sigue a su Señor imita su vida y obedece sus mandamientos. Tomar la cruz significa llevarla hasta el lugar donde nos van a matar. Pastor, ¿qué palabra dura es esta? El otro domingo no viene mucha gente. Aplicado a los discípulos, esto denota identificarse por completo con el mensaje de Cristo, incluso si significa la muerte. Yo le he dado muchos ejemplos acerca del circo romano y de cómo los cristianos eran destrozados. Y les decían, nieguen a Jesús. El César es el Señor. No. Jesucristo es el Señor. Y alguna vez le expliqué con los niños pequeñitos. Los ponían allí, ellos se agarraban y empezaban a orar. Yo me los imagino afligidos, porque es normal sentirse afligido. Pero en un momento sentían que el león les arrebataba al hijo de las manos. En un momento sentían la mordida del león que reventaba el cráneo por la fuerza de las mordidas, el crujir de los huesos, pero preferían morir antes que negar a Jesús. Yo le hice una pregunta alguna vez, ¿qué lo hace diferente a usted de aquellos cristianos de la iglesia primitiva? ¿Qué nos hace diferente a ellos? ¿Qué nos hace creer que nosotros no vamos a pasar por tribulaciones? ¿Qué nos hace creer a nosotros de que no vamos a pasar por pruebas y dificultades? ¿Qué nos hace creer de que no nos van a escupir? ¿Qué nos hace creer de que no nos van a señalar? ¿Qué nos hace creer de que nosotros no tendremos que pasar por nada de esto? ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Lo que pasa es que se ha predicado un evangelio muy suave y la iglesia no está dispuesta a morir por Jesús. Por lo menos la iglesia latinoamericana. Porque la iglesia latinoamericana es la que más se ve que cuando está en prueba dejan de orar. Que cuando están en prueba no vienen más a la iglesia. Que cuando Dios no hace lo que ellos quieren se van. Debemos negar nuestros deseos egoístas. Usar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. Oiga esto, y elegir el camino tomando en cuenta a Jesucristo. Hoy en día esta forma de vida es costosa, pero a la larga, ¿sabe qué, iglesia? Vale la pena todo el dolor y todo el esfuerzo que a veces tenemos que pasar y hacer. La gente está dispuesta a pagar un alto precio por algo que valora, ¿sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a pagar un alto precio por la vida de un ser amado? ¿Usted estaría dispuesto a pagar un alto precio por sus hijos? ¿Usted estaría dispuesto a pagar un alto precio por sus hermanos, por sus padres, por su esposo, por su esposa? Es sorprendente que Jesús demandara este tipo de entrega de quienes decidieran seguirlo. Hay al menos 3 condiciones que debe cumplir el que quiere seguir a Jesús. Primero, estar dispuesto a negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz y estar dispuesto a dar su vida en esa cruz. Y tercero, dar su vida aunque pase lo que pase por causa del nombre de Jesucristo. Todo lo demás es un servicio superficial, solo de palabras. Si esta vida es lo más importante para usted, usted hará cualquier cosa para protegerla. O sea, si lo más importante para ti es esta vida, y por eso vamos a ir al texto que leíamos en Marcos, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice la palabra? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, que dice, la salvará. Si esta vida que usted tiene aquí es más importante para usted, usted hará lo que sea para protegerla.
Y si le ponen un arma en la cabeza y le dicen niega a Cristo, usted va a decir lo niego, yo no conozco a ese señor. ¿Usted entiende esto? Si lo más importante para usted es esta vida, el día que le pongan un arma en la cabeza y le digan niega a Cristo o te mueres, usted va a decir lo niego, yo no conozco a ese señor. Pero si lo más importante para ti es la vida eterna, cuando eso te pase, tú vas a decir, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y esto es lo que quiere decir, todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Todo el que ama esta vida terrenal no hará nada que ponga en peligro su seguridad, su salud o su comodidad. En cambio, si para usted seguir a Jesús es lo más importante, quizás se halle en lugares inseguros, insanos e incómodos, estará dispuesto a enfrentar la muerte, pero no temerá porque sabe que Jesús lo resucitará para darle vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninguna cosa material compensa la pérdida de la vida eterna. Eso es lo más tremendo. Pero qué tan arraigados estamos a esta vida efímera. Y el Señor nos dice, echa mano de la vida eterna. Dios te dice, suelta esta vida material y echa mano de la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Los discípulos de Jesús no deben usar su vida terrenal para su propio placer, sino que, como dijo el apóstol Pablo, deben decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Oiga esto, pero la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y a su nombre. El evangelio, oiga esto, es claro. Querer ser fiel y vivir un cristianismo fitness donde solo se elige lo que conviene es una contradicción a lo que nos enseña la misma palabra. El seguir a Cristo es para tomarlo en serio, sin pretender, oiga esto, acoplarlo a nuestros caprichos personales, por muy atrayentes que estos parezcan ser. El cristianismo tal, oiga esto, y como el evangelio lo demuestra, se deben vivir con coherencia. Con coherencia. Hay mucha gente que está esperando que Dios les respalde. Hay mucha gente que está esperando un milagro de Dios, pero siguen viviendo como si estuvieran en el mundo. Siguen viviendo como si no hubieran reconocido el señorío de Jesucristo. Entonces, amada iglesia, debemos tomar esa cruz y estar dispuestos a seguir a Jesús. Si usted y yo no la tomamos, si no entramos a esa condición, nada podremos hacer.